Buenos días, hermanos. En la mañana me comentó el hermano Fabián que creo que van a continuar con el ensayo, que lo van a alargar, ¿no? Entonces, voy a dar la clase y la voy a dejar grabando para que posteriormente la puedan repasar, y puedan hacerlo con calma, ¿ok? Entonces no se sientan agobiados por si se salen o algo, no se preocupen. Como sea, voy a continuar. Tengo el síndrome del pastor. ¿Eso qué quiere decir? Que si le das la palabra un ratito, habla por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso me pasa y me va a pasar en este momento, así es que con calma. Entonces, si están ocupados o entretenidos en el ensayo, no se preocupen, hermanos. No, entiendo el asunto, ¿ok? Por otro lado, sí, si tenían la duda, me corté el cabello, este, ya me hacía falta, ¿no? No había tenido tiempo, la verdad, no había tenido la oportunidad de darme una escapada, pero ya me corté el cabello. Eso me hace sentir más tranquilo a mí, la verdad. Este, quería informarles. Ok, bien, pues vamos a empezar para avanzar, ¿ok? Voy a abrir el documento de un par de segundos. Listo. Igual en la grabación solo les voy a mandar el audio para que lo escuchen en el transcurso del día. Porque si mando video se vuelve muy pesado, entonces va a ser complicado enviarlo. ¿Sí, hermanos? Vale. Estábamos repasando las preguntas que tienen que ver acerca de la Santa Cena. Llevábamos ya un par, nos quedamos en la pregunta 169. Estamos tratando de poner atención en los puntos, elementales acerca de, este, la Santa Cena y sobre todo de las, respuestas que provee el catecismo, ¿no? Entonces, no estamos desglosando toda la pregunta, sino estamos poniendo atención solo en los puntos importantes. Eso pues lo dejo claro porque hay algunas cosas que estoy omitiendo, pero por tema de que eran preguntas que en su mayoría ya las habían estudiado con el pastor Josué. Entonces, pues solo estoy como recordando esos puntos importantes, ¿vale? Bien. La pregunta 169 dice de la siguiente manera, dice, ¿cómo mandó Cristo que fuesen dado el pan y el vino en el sacramento de la cena del Señor? Y aquí dividimos esta respuesta en al menos tres incisos. Primero, dice, Cristo ordenó que los ministros de la palabra en la administración del sacramento de la cena del Señor apartasen del uso común el pan y el vino por medio de las palabras de la institución, acción de gracias y oración. Ok, entonces, primero hablamos acerca de los ministros de la palabra, ok, que son los que van a administrar el sacramento, que en ese apartado fui muy somero, o sea, realmente solo di un par de comentarios, apelando a que lo importante de la cena, no es realmente quién lo administra, ¿no? Sin embargo, la administración de la Cena del Señor sí es importante y tiene que ser cuidada. Es por eso que no un neófito puede impartir la cena, sino que alguien que tenga conocimiento, un conocimiento fuerte y arraigado del nuevo pacto, es decir, de, el pacto de gracia, que esté convencido de él, y por otro lado, alguien en quien la congregación confíe.
Ok, ahora les decía que la administración del sacramento puede recaer sobre, sobre cualquier persona que tenga estas cualidades, ¿no? Y ponía el ejemplo de nuestro hermano Mundo y el mío, es decir, la administración del sacramento por parte de nuestro hermano Mundo y por parte mía no tienen ninguna diferencia, por el contrario, ambas son efectivas, ¿no? Y apelaba a esta frase que ah, marca Calvino en la institución de la religión cristiana, cuando dice la eficacia del sacramento no depende de quién la administra. Ok, sin embargo, hay un tema importante acerca de ministros de la palabra, y eso tiene que ver con temas acerca de la ordenación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya es un tema que se desvía, pero en tanto cuanto para la administración de la Cena del Señor podamos tener una conexión directa con, ah, que tiene que ser una persona que esté convencida del pacto de gracia, es decir, del nuevo pacto, y tiene que ser una persona en el que la congregación confíe, el sacramento puede ser, impartido, ¿no? Por otro lado, hablábamos de apartar el uso común y apartar del uso común el pan y el vino, ¿no? Esto es importante. Porque les mencionaba, ok, ahora, esto no quiere decir que porque el pan sea un pan común y la persona que lo administre sea una persona que realmente no tiene un poder o una injerencia o no le agrega al pan o al vino, características especiales o poderes especiales, no por eso hay que rebajar el sacramento a un nivel, como sencillo. No, el sacramento sí es un evento importante, es por eso que seguido a eso dice, tomando en acción de gracias y oración. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la acción de gracias es esta reverencia que nosotros mostramos al sacramento. ¿Ok? Es esta reverencia de que es verdad, es un pan común, es verdad, es un vino común, es verdad, la persona que lo está impartiendo no le ejerce un poder especial al pan o un poder especial al vino, eso es verdad, pero no por eso lo que estamos haciendo es un asunto común. Es por eso que utilizaba la palabra parafernalia la semana pasada. Es por eso que hay toda una parafernalia detrás de todos los elementos, ¿no? Este asunto de que estén en una mesa aparte, este asunto de que estén cubiertos, este asunto de que se vuelvan a cubrir una vez terminando, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos elementos son como la reverencia que nosotros mostramos al sacramento. Y ponía de ejemplo también el mismo apóstol Pablo cuando antes de mencionar la institución del sacramento de la Cena del Señor, está regañando a la iglesia de Corinto y la está regañando de manera muy fuerte porque el apóstol Pablo dice que lo que ellos están comiendo no es la Cena del Señor. Dice, lo que ustedes hacen no es comer la cena, ustedes lo hacen sin reverencia, sin devoción, no entienden lo importante del evento, ustedes nada más se sientan a comer y lo comen y unos se adelantan a comer, otros se embriagan, etcétera, etcétera, ¿no? Hay quien ya no alcanza pan ni bebida, pero otros están embriagados y comieron demasiado. Entonces el apóstol Pablo los exhorta a raíz de, no que las intenciones por las cuales estuvieran haciendo eso sean malas, aunque sabemos que hay algo ahí malo de fondo, pero porque al tomar la cena del Señor no lo están haciendo con esta acción de gracias o reverencia o devoción. Es decir, debería de ser un asunto un poquito más controlado, un poquito más reverente. Es por eso que nosotros lo hacemos así y así se tiene que hacer, por exhortación que nosotros vemos en la Biblia cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, y por último, hablábamos acerca de las palabras de la institución. Esto es importante, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo pronuncia las palabras de la institución en remembranza a lo que Jesucristo hizo en la última cena con sus discípulos, ¿no? Esas palabras, las podemos encontrar en Primera de Corintios, no hay mucho que ahondar ahí, aunque pues me gusta cuando nuestro hermano Mundo da la cena, porque él tiene una frase que me parece en lo sumo importante cuando él menciona, es verdad que el apóstol Pablo no participó en esa primera cena.
Entonces, es cierto, esa aclaración es cierta, ¿no? El apóstol Pablo no participó en esa primera cena. Sin embargo, no quiere decir que ah, el objetivo de la cena no haya sido transmitido hasta llegar al apóstol Pablo. Es decir, el apóstol Pablo recibió propiamente la institución de la cena. Entonces, así como la recibieron los apóstoles, Pedro, así como la recibieron todos, ¿no? Es decir, la institución de la cena fue objetiva. De hecho, por eso el apóstol Pablo cuando recuerda la cena prácticamente está repitiendo las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo repitió en esa última cena. Este, Prácticamente está literal repitiendo lo mismo, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, etcétera, etcétera. Las únicas aclaraciones que el apóstol Pablo hace son al final y al principio. Fuera de ahí, está repitiendo prácticamente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo a la hora de impartir la Santa Cena. Perdón. Entonces, este, ah, por eso utilizamos esa institución en 1 Corintios. Lo utilizamos por las dos aclaraciones que hay al inicio y al final. Es decir, podríamos utilizar las mismas palabras de Jesucristo. Se podría, sin embargo, el apóstol Pablo hace dos aclaraciones al principio y al final que son importantes. Esas dos aclaraciones son porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. ¿Y qué recibí del Señor? Eso es importante. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, esa aclaración es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Nosotros recibimos del Señor lo que también les vamos a enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo bendijo y les dio, tomad, comed, etcétera, etcétera. Y al final, la última aclaración que hace el apóstol Pablo, que también el apóstol Pablo hace esa aclaración a raíz de cómo nuestro Señor Jesucristo dio la cena, la primera cena, la cena, cómo lo dio, cuando el apóstol Pablo al final dice, de cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, ¿ok? De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa aclaración de la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga es también en lo sumo importante, porque pone por énfasis otro punto principal de la cena del Señor, que es no solo recordar el sacrificio que Él hizo y mi participación pasiva dentro de mi salvación, sino que la promesa es que un día nuestro Señor Jesucristo va a volver, ¿ok? Va a volver. Entonces el nuevo pacto tiene esas dos vertientes. Uno, lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo por nosotros, y lo que nuestro Señor Jesucristo va a hacer posteriormente por nosotros. ¿Y qué va a hacer posteriormente por nosotros? Lo dice mucho en la institución de la cena que aparece en Lucas capítulo 22, que en lo particular es de los evangelios que me gusta más, del evangelio que me gusta más cómo presenta la cena. Me gusta porque hace esa aclaración. Cuando en Lucas capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo está teniendo la última cena con sus discípulos, Él propiamente cada vez que participa de un elemento dice, porque no comeré más de esto hasta que se cumpla en el reino. Lo dice en el pan y lo dice en el vino, porque no beberé más del fruto de la vida hasta que se cumpla en el reino. Y también al principio, en Lucas aparece nuestro Señor Jesucristo diciendo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, eso me parece importante en Lucas, que son cosas que el apóstol Pablo rastrea muy bien y sobre todo condensa muy bien, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en la institución de la Cena del Señor, en Primera de Corintios. Lo condensa muy bien en esa frase que menciona cuando dice, porque cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, uno, la muerte del Señor anuncia. Es verdad, así como nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas, este, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua
antes que padezca. Es verdad, cada vez que nosotros comemos este pan o bebemos esta copa, anunciamos esa muerte de nuestro Señor Jesucristo que Él comió antes de padecer, como lo dice en Lucas. De cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y nosotros vamos a anunciar esa muerte, lo que Él hizo por nosotros, hasta que Él venga y se cumpla en el reino nuevamente. Cosa que nuestro Señor Jesucristo dice en esa cena en Lucas. Dice, porque no beberé más del fruto de la vid, no comeré más de este pan hasta que se cumpla en el reino. Entonces, esos dos pequeños guiños que hay en Lucas, en la institución en Lucas, Lucas capítulo 22, se resumen y se condensan muy bien en la frase que el apóstol Pablo pronuncia al final de la institución cuando dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa, uno, la muerte del Señor anunciáis, y dos, la va a anunciar hasta que Él venga. Entonces, nosotros ahí profesamos dos cosas. Uno, que nuestra participación dentro de nuestra salvación es pasiva, ¿ok? Es decir, realmente no hacemos nada, solo somos receptores de los beneficios de ese pacto. Y número dos, nosotros anunciamos esa muerte porque lo segundo que hace el nuevo pacto es decir que Jesucristo va a venir nuevamente por nosotros. Y allí entra todo un tema un poco más amplio que se llama escatología, es decir, ¿qué promete el nuevo pacto a futuro? Es decir, el nuevo pacto prometió algo que ya se hizo, que ya se efectuó, y promete algo que estamos esperando. Eso que estamos esperando es su siguiente venida. Nuestro Señor Jesucristo ya nos salvó, eso es una realidad de nuestras vidas. Esa parte del pacto ya está cumplida. Ahora solo estamos esperando que la segunda parte del pacto se cumpla, que es la venida de Jesucristo. Ok, entonces eso, otra vez, nuestro Señor Jesucristo lo implica en la Santa Cena. O sea, si se dan cuenta, la Santa Cena implica todo esto. No solo implica como, a, como muchas veces lo pasamos por debajo, ¿no? El sacramento de solamente, la muerte de Jesucristo. Pero la muerte de Jesucristo implica al menos estas dos cosas y una tercera cosa más que se va a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero por ahora implica esto. Uno, un conocimiento del nuevo pacto. ¿Eso qué quiere decir? De que mi participación dentro de mi salvación es pasiva, es decir, yo no hago nada, solo soy receptor de ella. ¿Por qué? Porque el que hizo todo fue Jesucristo a través de su muerte, a través de su sacrificio. Y número dos, el nuevo pacto no solo promete una salvación efectuada ya a partir de su muerte, sino que también promete cosas a futuro. Y eso que promete cosas a futuro es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros la esperamos. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la cena, cuando dice la pregunta 169, dice, por administración del sacramento de la cena del Señor, debemos de apartar el pan y el vino de su uso común por medio de las palabras de la institución. ¿Ok? Es decir, vamos a darle carga, esa carga conceptual al pan y al vino. ¿Cuál carga conceptual? La carga de la institución de la Cena del Señor. ¿A qué me refiero con carga conceptual? Ah, en este caso, esa frase la pronuncio yo a la hora de impartir el sacramento. Mm, la leí en un documento que me parece en lo sumo importante, que posteriormente platicaremos de él, que realmente es la intención que nuestro Señor Jesucristo tenía a la hora de a trasladar conceptos tan profundos a un evento tan coloquial como lo es una comida. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Señor Jesucristo, cuando tomó la cena, Él a la cena le dio una carga conceptual de conceptos en lo sumo profundos y que pudieran parecer abstractos. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, el amor. ¿Qué es el amor, no? Y podríamos nosotros hablar mucho aquí y divagar acerca de qué es el amor, y el amor es un sentimiento, o es una emoción, o el amor es eso lindo que tú sientes. Y si se dan cuenta, nunca llegamos a nada concreto, porque la palabra amor es un concepto abstracto. Es decir, no puedo pedir a alguien que dame 2 kilos de amor, no puedo hacerlo. O, a ver, pásame el amor, porque el amor es un concepto no tangible, es un concepto abstracto, es decir, que está solamente
en nuestro consciente cuando somos capaces de, como dice la palabra, de abstraernos de la realidad y poder pensar en el amor, ¿no? Ahora, obviamente hay todo un trasfondo se lo debemos a Tomás de Aquino, me pareciera ser. Si no es a Tomás de Aquino, es a Selmo de Canterbury. Ahí disculpen, terminando la clase voy a reinvestigar eso, repasarlo porque se me está yendo ahorita. Obviamente debemos a Tomás de Aquino, vamos a dejarlo en Tomás de Aquino, si no mal recuerdo. A Tomás de Aquino, esta idea de que esos conceptos abstractos, como no son conceptos reales, concretos, bueno, sí son reales, como no son conceptos tangibles, es la palabra, perdón, como no son conceptos tangibles, nosotros no pudimos haber generado esos conceptos de manera espontánea. ¿Eso qué quiere decir? Que al no poder generar esos conceptos de manera espontánea, alguien tuvo que enseñarnos, alguien tuvo que mostrarnos, alguien tuvo que decirnos lo que es el amor, la belleza, la perfección, lo justo, etcétera, etcétera. Y ese alguien que nos enseñó, o ese alguien que nos mostró, es Dios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ¿cómo sabemos que existe la perfección si no hay nada en este mundo que sea perfecto? No podemos traer a alguien algo que sea enteramente perfecto. ¿Cómo es posible entonces que en nuestra mente, en nuestro consciente, está el concepto de perfección? ¿Cómo es posible? Si no hay nada en el universo que sea perfecto. Eh, si no hay nada en el universo que sea perfecto, entonces ese concepto alguien tuvo que haberlo puesto ahí en nosotros. Porque si los conceptos que están en nuestra mente los adquirimos solo en base a nuestra interacción con la realidad, en nuestra realidad no hay nada que sea enteramente perfecto. Entonces, si no hay nada enteramente perfecto, ese concepto no pudo haber existido en nosotros. Es por eso que alguien debió haber puesto ese concepto de perfección en nosotros para que nosotros pudiéramos entenderlo. Ahora, Tomás de Aquino, un teólogo, no me recuerdo si es Tomás de Aquino o Anselmo de Canterbury, una disculpa, perdón. Tomás de Aquino, un teólogo propiamente cristiano y en lo sumo bíblico, él llega a la conclusión y establece que esos conceptos abstractos son puestos por Dios, porque nosotros no seríamos capaces de generarlos, no seríamos capaces de hacerlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la idea del amor, la idea de la justicia, la idea de la perfección, la idea de la belleza, la idea del poder, de todopoderoso, todas esas ideas abstractas que nosotros no podemos tener de manera tangible el objeto, son puestas por Dios para nuestro desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, bueno, otro ejemplo importante es, por ejemplo, la justicia. No conocemos a nadie que sea completamente justo. No conocemos a nadie que sea completamente justo. La justicia normalmente no se ejerce como debería. Y lo sabemos, lo vemos en la sociedad, en las grandes sociedades, en las grandes urbes, lo notamos. La justicia no es un concepto que nosotros tengamos una referencia directa a ella. Es decir, porque en todos lados nosotros vemos corrupción, vemos que la justicia no se imparte, es decir, no entenderíamos la justicia porque no la vemos. Entonces, al no ver la justicia, eso implica que ese concepto no pudimos haberlo desarrollado nosotros. Por ende, el concepto de justicia alguien debió haberlo implantado en nosotros para que nosotros pudiéramos tener. ¿Y quién es el ser sumamente justo y que pudo haber implantado el concepto de justicia? Dios. Entonces, aun cuando haya personas que se consideren ateas y digan, la realidad es que yo no creo en Dios y para mí Dios no existe, en el momento en el que esas personas hablan de amor, hablan de justicia, hablan de belleza, hablan de perfección, etcétera, etcétera, es muestra evidente de que aun cuando las personas no creen en Dios, Dios participó en su creación. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron haber desarrollado esos conceptos por sí solos, ¿no? Entonces, esa relación entre conceptos abstractos y conceptos tangibles se empiezan a complicar cuando queremos entender cosas de nuestra salvación o propiamente directas con nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Porque si no somos capaces siquiera de entender, por ejemplo, la justicia, ¿cómo vamos a entender la omnisciencia, la omnipotencia,
¿Cómo vamos a entender la Trinidad si no tenemos un objeto tangible que nos dé o nos deje ver la Trinidad? No, no podemos tocar la Trinidad, no podemos tenerla, no podemos pedirla. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo entender conceptos tan complicados que tienen que ver con Dios? ¿Cómo lo entendemos? Y ahora, ¿cómo entendemos esto del pacto de gracias, el pacto de gracia, el pacto de obras, este concepto de la salvación? ¿Cómo entendemos todo eso si no hay un algo tangible que nos haga entenderlo? Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, en toda su inteligencia, que hay que decirlo, nuestro Señor Jesucristo no era un ignorante, era una persona en lo sumo inteligente. Nuestro Señor Jesucristo, en su suma inteligencia, lo que hace es que un concepto abstracto como la salvación, el pacto de gracias, el pacto de gracia, el pacto de redención, el sacrificio vicario, todo ese concepto que tiene que ver con nuestra salvación, lo enlaza a algo tangible y tan simple como una comida, ¿ok? Y lo enlaza a algo tan simple y tan tangible como un pan, como una copa de vino, y lo hace. Y esa unión entre un concepto abstracto y tan complicado como es la salvación, lo enlaza a un concepto tangible como lo es el pan y el vino. Y entonces se genera esta idea de, así tan real como es el pan a tu paladar, así de real es que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue lacerado para una remisión de nuestros pecados. Y cuando empezamos a entender la referencia, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Literal, la palabra que dice es partir. Y cuando tú te metes el pan a la boca, ¿qué haces con el pan? Al morderlo, lo partes. Y así como es partido, lo deshaces. Y entre más estiramos la liga acerca del pan como una manera de entender cómo nuestro Señor Jesucristo fue muerto, se empieza a volver cada vez más y más profundo. Y después dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por muchos, ¿ok? Para una completa remisión de sus pecados. Y literal, tú tienes una copita de vino. Ahora, por eso esto es importante, ¿no? Alguien me diría, o alguien preguntaría, chispas, ya nos queda poquito tiempo, 3 minutos. Este, Cuando se acabe la reunión, voy a reingresar al mismo link. Si tienen la oportunidad de hacerlo, adelante. Si no, de todos modos voy a dejar, grabada la reunión para que puedan verlo en días posteriores. Bien, entonces, este, alguien me diría, oye, pastor, pero ¿por qué pan y por qué vino? Si lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es tratar de conceptualizar un concepto abstracto en algo tangible, ¿ok? Para que lo entendamos. Si Jesucristo está haciendo eso, este, ¿por qué pan, no? Ahora, esto es interesante, muchos dirían, y este es el problema, si se dan cuenta, este es el problema. Si no entendemos eso, que nuestro Señor Jesucristo está tratando de bajar un concepto perdón, un concepto abstracto a una práctica tangible para que nuestro cerebro y para que nosotros podamos hacer clic y podamos entenderlo de una mejor manera. Cuando no entendemos eso, es cuando empezamos a poner énfasis, que lo he visto en muchas iglesias, gracias a Dios, que este no es el caso, Iglesia de Discípulos no es el caso, pero cuando no entendemos eso, que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está poniendo un concepto abstracto en un elemento tangible para que nuestro cerebro pueda hacer clic y para que podamos entenderlo de manera más profunda. Cuando no entendemos eso, es cuando empezamos a poner mucho énfasis en el tipo de pan o el tipo de bebida, ¿ok? ¿Cuántas veces yo no he escuchado pero este no es el pan que se comió en la última cena?
el pan era un pan sin levaduras, era un pan amargo, era un pan, etcétera, etcétera. Y entonces hay que tratar de replicar ese pan, y lo he visto, en cantidad de iglesias he visto que literal, tratan de replicar el pan de la cena del Señor. Tratan de replicar exactamente el mismo pan, y dan hasta cursos de cómo preparar tu pan de la cena del Señor. Y digo, rayos, hay cosas tan importantes que tenemos que estudiar de la Biblia y estamos enfocados en estudiar cómo hacer el pan que aparece ahí. Eso es un problema, porque otra vez, ah, lo importante no es el pan, es el concepto que nuestro Señor Jesucristo quiere depositar sobre el pan. Y el concepto que nuestro Señor Jesucristo quiere depositar sobre el pan es el concepto de el sacrificio, ¿ok? De el sacrificio y propiamente, Él lo dice y lo desglosa, el sacrificio de mi cuerpo, ¿ok? Es decir, tan real como tú despedazas este pan, así como tú despedazas este pan, así mi cuerpo fue despedazado, así. ¿Ok? Es tan real, tan tangible. ¿Ok? Y otra vez, me encanta la manera, obviamente, de nuestro Señor Jesucristo es maravilloso en muchísimas maneras, porque me encanta cómo nuestro Señor Jesucristo dice que eso lo tenemos que hacer por la posteridad, es decir, haced esto todas las veces que lo vieres en memoria de mí, y dice, y hacedlo siempre, o sea, tienen que hacerlo hasta que yo venga. Y me parece en lo sumo impresionante. ¿Por qué? Porque es verdad. Si pongámonos a pensar en el Éxodo, la última generación